Bueno, retomamos aquí nuestro segundo espacio, encendemos las cámaras si son tan amables y hablábamos de un evolucionismo unilineal en el cual pues digamos que se ubica al hombre como un ser superior, un hombre complejo, perfecto, evolucionado y quizás el mamífero más grande que existe como tal. ¿Listo? Chicos, nuevamente segundo llamado de atención para los que no tienen la cámara encendida. ¿Vale? Bueno. Recuerden que nosotros aquí sí podemos ver qué están haciendo ustedes y podemos girar la cámara para revisar. Entonces, por favor, concentraditos. Bueno, esa era en primer lugar como la posición que se tenía. Luego, ya nos dice que cuando se realiza el árbol filogenético, la palabra filogenético, ¿qué significa? Filo significa familia, genético, origen. Listo. Cuando analizamos el árbol genealógico de los homínidos, al cual nosotros los seres humanos pertenecemos, nos damos cuenta que no tiene una estructura lineal, sino que tiene una estructura ramificada. Entonces, esa estructura ramificada que nos deja ver que nosotros tenemos unos antepasados comunes que guardan ciertas características con, evolutivas con el hombre y se generan básicamente 5 antecesores comunes al hombre que quienes vienen siendo en orden creciente. El primero es el Cercolopithecus, que viene siendo esta especie de mono. Luego viene el guiopón. Luego viene el orangután, el gorila, el chimpancé y el ser humano. Y a partir de cada una de estas líneas genéticas se presenta pues un ancestro común entre ellos, es decir, que la teoría o el evolucionismo lineal perdería pues todo su carácter cuando nosotros vemos que tenemos características comunes entre otros seres como tal. Entonces de eso se genera algo que se llama la filogénesis en permanente revisión. Lo que yo les estaba hablando hace un rato, que puede hacer que lo que digamos en el momento, en este instante, hasta el día de hoy sea serio, sea cierto, pero puede hacer que a partir de mañana o no sé, un año, ya nos digan que esta filogénesis cambió para explicar la evolución del hombre. Entonces, ¿qué deja claro esto? Que no existe una evolución lineal. Y aquí en esta imagen nos deja ver, por ejemplo, cuáles fueron las primeras apariciones de los restos fósiles hasta explicar, por ejemplo, el proceso de formación de la cavidad craneana del Homo sapiens. Si ustedes revisan, hijos, en esta imagen, todos los caracteres evolutivos para explicar la trayectoria o el origen o el paso del hombre a través de la Tierra se ha hecho básicamente por los restos óseos, sobre todo de la boca y sobre todo del cráneo. Entonces, por ejemplo, vemos que el primer resto fósil que se encontró fue en Kenia, del Australopithecus, y básicamente estudia dos cosas: la cavidad del cráneo, es decir, lo grande del cráneo, y los dientes como tal. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hijos, para nosotros poder, o cuando una persona desaparece, o cuando quieren encontrarla, o cuando quieren saber el origen de la muerte, siempre se remiten a la carta dental, porque la carta dental tiene algunas especificaciones que nos permiten tener ciertos rasgos sobre la persona como tal. Sobre todo esto se hace cuando la persona ha quedado pues básicamente irreconocible, cuando no se distinguen bien sus rasgos faciales, cuando de pronto
ha muerto, el tema de la muerte ha sido una muerte pues por quemaduras y entonces se apoyan mucho en la carta dental. Entonces vemos cómo a través del tiempo esta corteza cerebral o este cráneo ha evolucionado hasta que tengamos el cráneo hoy en día. Entonces, el origen de la humanidad. Entonces, los primeros antecedentes y los primeros pasos para explicar el origen de la humanidad se fijan en África. Me gusta mucho esta imagen porque si ustedes revisan, hijos, nosotros no somos blancos, no somos moros. Nuestros primeros antepasados son antepasados africanos. De hecho, ahorita que estábamos celebrando pues la independencia, gran parte de nuestros primeros ancestros vinieron del África. Y nosotros, nuestro origen como tal, es un origen mestizo, criollo. Es decir, que ahí viene el primer error grande que estamos cometiendo nosotros. Creer que por este color de la piel nosotros somos más que otras personas. Creer que esta piel se acaba, hijos, más o menos. Ustedes se dieron cuenta que cada 3 meses mudamos de piel. Y cuando fallecemos quedan los mismos huesitos, 206 huesos. Precisamente de ahí es donde nace la palabra humanidad, se relaciona mucho con la humildad. Y es que debemos ser seres humildes porque nada más miremos en qué situación estamos en este momento. Entonces, necesito que esta imagen, aparte de los apuntes que estén tomando, sí la hagan literal como tal. ¿Listo? Entonces, el género Homo, bajo el cual nos centramos los seres humanos, se puede explicar a partir de 3 categorías importantes. Las evidencias del comportamiento humano, las características anatómicas y determinadas facultades. Es decir, que antiguamente solamente explicaban el origen del ser desde la parte morfológica y anatómica, es decir, netamente biológica. Pero aquí ya entran dos situaciones importantes. ¿Cómo es el comportamiento de ese ser humano y qué facultades ha desarrollado para poder sobrevivir? Entonces, las primeras evidencias del comportamiento humano obedecen a una respuesta tecnológica. Y cuando hablamos de una respuesta tecnológica, hablamos de ciertos artefactos que se convirtieron vitales para el proceso evolutivo. Para ellos una respuesta tecnológica vendría a ser la aparición del fuego. ¿Por qué el fuego se convierte en algo tan decisivo y tan importante para la época? Así como hoy es tan importante el Internet para nosotros, es tan importante el celular, es tan importante el computador, el fuego permitió básicamente 3 cosas importantes. La primera, poder calentarse y así evitar la muerte por las bajas temperaturas que en ese momento estaban. La segunda, poder cocer, de ahí viene la palabra cocinar. Cocinar significa cocer los alimentos. 1, para darles un mejor sabor. 2, para evitar que murieran a causa de bacterias que contaminaban la carne cruda. Hay una bacteria que se llama la difteria y eso ocasionaba mucha muerte precisamente por comer la carne cruda. O a veces, ¿qué pasaba? Los insectos venían, colocaban los huevos y como se comían la carne cruda, se intoxicaban a tal punto que sus rostros por la intoxicación se deformaban. Entonces, si digamos que su piel era demasiado suave, en ese momento la piel empezaba a tener algún tipo de tumoraciones, se arrugaba, se dañaba y esa era, pues, eso era causa de la no cocción de los alimentos. La tercera fue la capacidad para poder modificar ciertos elementos como por ejemplo la madera, como los primeros metales, para poder crear armas que les permitieran cazar. Y la cuarta, y no menos importante,
pues fue como un mecanismo de defensa contra los depredadores que quisieran matarlos. Eso hizo que se generara una conducta social. Y es por eso que nosotros no podemos vivir fuera de otros seres. Nosotros sí o sí necesitamos de las demás personas. Yo siempre les he dicho que buenas obras y buenas acciones, porque usted no sabe si su compañero con el cual usted no tuvo un comportamiento adecuado durante el colegio, va a ser el que más adelante le vaya a echar una mano en la vida. Uno no sabe la vida, hijos. Y uno a veces como que piensa que no puede necesitar de los otros, pero usted no sabe en qué momento le toque agachar esa cabeza y decir, venga, lo siento. Por eso, sea lo más cordiales posibles que se pueda. Entonces, esa conducta social humana hizo que se generaran redes de apoyo. Entonces ya venían los cazadores, ya venían, por ejemplo, los que se ocupaban como tal de la fabricación de las primeras casas, de los cambuches, ya las mujeres se organizaban eh, para poder, por ejemplo, mm, no solamente ocuparse de la casa como tal, de las labores del hogar, sino se sincronizaban de tal manera para poder tener los hijos al mismo tiempo, cosa de que una mujer pudiera amamentar o varias mujeres pudieran amamentar a los otros niños al mismo tiempo, mientras las otras se ocupaban de, por ejemplo, iniciar los procesos de agricultura. Entonces, ahí se empiezan las primeras conductas de organización como tal. A nivel anatómico, lo primero, o sea, hubo tres ejes fundamentales que se desarrollaron. El primero es el bipedismo, es decir, la capacidad de poder caminar en las dos piernas como tal. La segunda, el desarrollo de la dentadura. Entonces, recuerden nosotros que vimos en algún momento las clases pasadas unos órganos que involucionaron. Uno de esos órganos fueron los colmillos. No quiere decir que nosotros no tengamos colmillos, sí tenemos colmillos, pero de hecho esos colmillos involucionaron porque son mucho más pequeños. Precisamente porque involucionaron, porque nosotros ya tenemos un cuchillito, ya no lo utilizamos para rasgar como lo hacían ellos en la época como tal. Y si ustedes se fijan, los colmillos son unos de los últimos dientes de leche que se caen. Más o menos los colmillos están cayendo entre los 11 y los 12 años, es decir, hace 2 añitos ustedes todavía casi tenían colmillos como tal, o hace un año. Y otro es el índice de encefalización. Entonces, ¿qué es el encéfalo? Hijo, nosotros hemos llamado mal al cerebro. El cerebro solamente es una parte del encéfalo. El encéfalo o céfalo se llama porque está ubicado en la cabeza. El encéfalo está formado por 4 regiones fundamentales. El cerebro, que viene siendo la porción más grande que tenemos, el cerebelo, que está hasta esta zona, el tálamo y el hipotálamo. Es decir, que el encéfalo viene siendo la combinación de esas 4 regiones como tal. Entonces, cuando uno le dice, oiga, utilice el cerebro, pues le está diciendo que solamente utilice una parte del encéfalo y el resto qué. Entonces, el índice de encefalización viene siendo la relación que hay entre la masa corporal y el volumen del cerebro. Entonces, en imágenes anteriores vimos cómo a medida que el hombre fue teniendo una mayor masa corporal, se iba volviendo mucho más corpulento, iba desarrollando más la parte del cerebro. A medida que evolucionamos, nuestro cerebro también evoluciona con nosotros y se generan determinadas facultades, entre ellas un lenguaje articulado. Aquí está la zona que nos permite a nosotros hablar. Esta es la zona del audio, pero el lenguaje articulado se genera acá. Es decir, que usted sepa
dónde van las palabras, que tengan una coherencia, que tengan una entonación, la realizamos con esta parte del cerebro. Con esta hablamos, pero aquí es donde nosotros articulamos las palabras y decimos, venga, ¿quién va primero? ¿Quién va después? Esto sí tiene coherencia o definitivamente estoy diciendo bobadas. Y otra cosa muy importante fue el uso preferente de una mano. Entonces, en las determinadas facultades ya ellos empiezan a tener un bipedismo, a caminar en sus dos extremidades inferiores. Bueno, ¿y qué pasa entonces con las manos? Ya ellos empiezan a tener una mayor habilidad para el desarrollo de las manos. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y otro derecho. Las personas que desarrollan más la parte izquierda del cerebro utilizan más la mano derecha, porque aquí se entrecruzan. Las personas que desarrollan más la parte derecha del cerebro utilizan más la parte izquierda. Pero también ahí tenemos que tener en cuenta, y es un tema de adaptación, hijos. Entonces, la adaptación que nos dice que si nosotros perdemos una mano, pues tenemos que adaptarnos con la que nos queda buena para a partir de ella poder realizar todas las habilidades o las cosas. Y está comprobado científicamente, sí. ¿Cómo hacen las personas, por ejemplo, que no tienen manos? Utilizan sus pies para hacer absolutamente todas las actividades con una destreza y una facultad que uno se queda admirado. Hay personas que pintan. Hace como 2 meses pasaron el programa en séptimo día de una joven que nació sin brazos y ella se levanta, arregla a su hijo porque tiene un hijo como de unos 5 añitos. Ella básicamente realiza todas las funciones con sus pies y lo puede lograr. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese también es un mecanismo de evolución y de adaptación. ¿Ya terminaron la imagen, hijos? Sí, señora. No, señora. Listo, 2 minuticos, 3, 8:30. Hijos, recuerden que a medida que yo voy hablando o voy explicando, ustedes van tomando apuntes de lo más importante, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Díganme, por favor, no se queden callados. No, señora. Denuncia. De hecho, la dentadura es muy importante para nosotros. Es el mecanismo bajo el cual nosotros nos alimentamos y tenemos energía. La dentadura no se cuenta dentro de los 206 huesos. Si ustedes se han dado cuenta, solo se cuenta el maxilar superior y el inferior. Pero el esmalte de los dientes es la porción de nuestro cuerpo más dura que existe. Entonces, a cuidarse los dientecitos. De hecho, hay un dato curioso de la historia de terror, digámoslo, de nuestro país, que Pablo Escobar lo más que se cuidaba eran los dientes. Para él la dentadura era algo fundamental porque él no se podía dar el lujo de ir a un odontólogo cuando quisiera, en el caso que tuviera que hacer algún procedimiento. Entonces, para él la parte dental fue una cosa supremamente importante. Es más, cuando lo encontraron, se quedaron aterrados cuando le hicieron la autopsia de los dientes eran estilo los dientes de Willy Wonka, unos dientes perfectos, bien, bien cuidaditos, precisamente por esa particularidad que él tenía. Listo, ¿puedo cambiar ya o aún no? Me dicen que sí. Listo, hijos. Aquí aparece después de esas características algo que se llama el reloj molecular. Entonces, ¿qué es el reloj molecular? El reloj molecular es una medida o un método
para mirar la variación de los genes de una especie a otra. ¿Listo? Entonces, el reloj molecular es una herramienta que utilizan los genetistas para medir la distancia genética entre las especies. ¿Por qué se presentan variaciones? Por ejemplo, acá en esta primera imagen vemos un mono de cabello, de pelo café, y aquí ya vemos un chimpancé con pelo negro. Básicamente, estas adaptaciones obedecen a mimetismo. Si ustedes se dan cuenta también en la foto y son observadores, es una forma de camuflarse como tal ellos en la selva para impedir que los casen. Otras adaptaciones, por ejemplo, que tienen los animales, no sé si ustedes se acuerdan cuando fuimos al zoológico Santa Cruz o al Jaime Duque, hay un mono particular que es el papión. El papión es el mono que tiene el trasero peladito, pero el trasero tiene una forma de corazón. Entonces, digamos que son adaptaciones que el reloj molecular me permite a mí mirar por qué se generan variaciones de una especie a otra. También me permite revisar si esas variaciones comparten cromosomas comunes que se hayan heredado de un antepasado. Y es esto de acá, es cómo podemos a través de procesos de fosilización revisar qué cromosomas comunes compartimos nosotros aquí con nuestros primos los chimpancés. Y también nos permite revisar por qué hay más mutaciones separadas con el tiempo. Es decir, por qué si yo tengo el cabello rojo, hasta mi generación fue que se vino a manifestar cuando mi bisabuela o mi tatarabuela también tenían esa condición. ¿Y por qué solamente yo la puedo reflejar y no, por ejemplo, mi hermano? Entonces, eso es lo que me permite a mí revisar el reloj molecular como tal. ¿Listo? Entonces, en nuestra línea filogenética, el hombre comparte grandes similitudes a nivel de los cromosomas con el orangután, el gorila y el chimpancé. Es decir, que estos vienen siendo los referentes para que nosotros digamos que podamos decir que tenemos ciertas características en común. Por ejemplo, con el orangután tenemos el 96,54 de coincidencia con el ser humano. Estas similitudes genéticas se traducen en apariencias físicas muy distintas, pero también podemos decir que tenemos ciertos rasgos en común. Por ejemplo, la forma de la cara y la similitud del cráneo. Con el gorila compartimos el 98,16% de coincidencia con el hombre. Con el chimpancé, el 98,39%. Pero esas variaciones en nosotros no superan el 0,67%. ¿Listo? Mientras que acá sí hay mutaciones en cuanto a los cromosomas, por ejemplo, con el orangután del 3,46%, con el gorila del 1,89% y con el chimpancé del 1,61%. Es decir, que con quien nosotros tenemos mayores habilidades o mayor parecido genético, viene siendo con el chimpancé. Somos un tanto parecidos a ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este era el evolucionismo lineal del cual estábamos hablando, que está totalmente traído de los cabellos, y aquí es el evolucionismo ramificado, digámoslo así, que nos puede realmente conocer, digamos,
cuáles son las características que tenemos en común. Entonces, acá podemos hablar de un modelo de evolución teórica a partir de los cambios cromosomáticos, es decir, respecto a la información de los cromosomas y el número de cromosomas, que aproximadamente data de hace 20 a 100 a 10 millones de años. ¿Listo? Y acá sabemos que el orangután, el gorila, el chimpancé y los homínidos heredan un antepasado común. ¿Cómo se llama ese antepasado común? Procónsul. ¿Listo? ¿Cuáles son los cromosomas más comunes que nosotros tenemos con estos individuos? Tenemos 5 cromosomas comunes. ¿Cuáles son? El 6, el 19, el 21, el 22 y el cromosoma X, que el cromosoma X lo tienen tanto el hombre como la mujer. ¿Ya lo copiaron, hijos? Entonces, todos estos, el orangután, el gorila, el chimpancé y los homínidos heredan un antepasado común. ¿Cómo se llama ese antepasado? Procónsul. ¿Cuántos cromosomas compartimos en común con cada uno de ellos? 5. ¿Cuáles son? El 6, el 19, el 21, el 22 y el cromosoma X. Es decir, que de los 23 pares de cromosomas que nosotros tenemos, 5 tienen que ver con estos antepasados comunes, sobre todo con el chimpancé, que viene siendo como en línea evolutiva el más cercano a nosotros. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Ninguna? Bueno. Listo, hijos. Esto se genera a partir de ¿dónde? Se genera a partir de un proceso de investigación y de fases que se vinieron estudiando a lo largo del tiempo. Entonces, acá nos dice que hay cromosomas comunes 11, cromosomas mutados 7, ¿listo? Pero esto viene siendo una variación que se presenta entre varios millones de años, ¿listo? Entre varios millones de años. Y son, digamos, sus vestigios o las evidencias más bien para poder realizar este estudio se encontraron, por ejemplo, en la extensión del Sahara, hacia el sur del Sahara, básicamente todo. Entonces acá, ¿qué se estudiaron? El pre-chimpancé, el pre-gorila y el pre-australopithecus, que viene siendo en línea evolutiva el primer homínido como tal que se genera. ¿Listo? Entonces, en estas zonas es donde se encuentran todos estos modelos o esta primera fase para explicar el proceso de formación. ¿Listo? Luego, mire, estos son los primeros cráneos que se encontraron, tenían un aspecto muy parecido hacia el chimpancé. ¿Listo? Y acá nos hablan precisamente que el aspecto por aclarar es el desarrollo del bipedismo. Más o menos el bipedismo se genera a partir de cuando aparece este primer cráneo o este arranque de la separación de las ramas como tal. La capacidad, digamos, de pasar de colgarse de las ramas a ya tener una posición bípeda es lo que hace que se genere ese cambio evolutivo. Y ese cambio evolutivo no solamente en el cuerpo, sino como tal en la encefalización, es decir, el cráneo evolucionaba a partir de que se generaban nuevas características como tal. Entonces, el Ardipithecus ramifus se genera entre 5.8 y 4.3 millones de años.
y estos pues fueron como sus primeros, o las primeras muestras que se estudiaron a partir de esa especie como tal. Si ustedes se dan cuenta, básicamente todo viene siendo en el continente africano. Y otras de las condiciones, digamos, que también permiten realizar la evolución, viene siendo, por ejemplo, los huesos que compartimos nosotros en las manos. Entonces, ¿cómo se llaman estos? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y aquí viene el falanges, falanginas y falangetas. En el caso de los chimpancés, esos huesos son mucho más grandes que comparados con los nuestros. Pero si ustedes revisan acá la posición, ya era una posición mucho más eréctil o mucho más recta, y también su masa muscular, digámoslo así, y los rasgos físicos ya eran muy parecidos al ser humano como tal. De ahí que se hayan generado pues varias películas como El planeta de los simios, y el mismo Tarzán obedecen a ese proceso de formación. Nuestro siguiente individuo viene siendo el Australopithecus, que cuando aparece hace 4.2 a 3 millones de años. Entonces ya vemos que ya tenían una bipedestación mucho más definida, y ya se veían, por ejemplo, acá las formas de organización social. Mire, por ejemplo, acá la primera mujer que aparece como tal en la historia evolutiva, le dieron el nombre de Lucy. Hay una película precisamente sobre eso. Y vemos cómo ya se ubica ya una forma de organización social como tal a través del Australopithecus. El Australopithecus tenía un cerebro mucho más desarrollado que le permitía elaborar algunas herramientas, sobre todo para la defensa y la caza. Y si ustedes se dan cuenta en la fotografía, siempre se, como digo, él era como el encargado de la protección, de la custodia, de ir en primer lugar ¿cómo me hago entender? Ante una eventualidad que se pudiera presentar como tal. ¿Listo? Hijos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces son las 8:43, nos quedan 2 minutitos. ¿Listo? Y estas son las primeras evidencias, por ejemplo, del Australopithecus. Ya vemos lo que yo les decía, la bipedestación ya es demasiado grande, pero también hay una condición, y es que el pelo, el cuerpo estaba cubierto de pelo. Entonces, ¿por qué se daba esta situación? Ese primer pelo era un pelo muy parecido al que tienen los bebés, que pierden casi después de los 6 meses, que se llama el laguno. Y si ustedes se dan cuenta, hijos, en la fotografía, pues las condiciones ambientales o climatológicas eran demasiado bajas. Entonces el pelo les permitía a ellos pues tener no solamente protección contra algún tipo de bacterias, sino también pues conservar un poco la temperatura corporal del cuerpo, que no fuera demasiado baja como para que ellos pudieran morir por hipotermia. Chicos, 8:44 de la mañana, entonces por favor me van mostrando en este momento, si son tan amables, sus trabajos del día de hoy como evidencia 1 de la participación en clase y 2 del trabajo que desarrollamos. ¿Listo? Entonces, por favor, Yesid, Daniel, Álvarez. Listo, chicos. Muchísimas gracias, no solamente por su atención, sino por el tiempo, y pues feliz y bendecido descanso que van a tener la próxima semana. Mucha reflexión, mucha ayuda en casa, y pues que mi Dios me lo siga protegiendo y lo siga guardando en este tiempo. Un gran abrazo de mi parte y los quiero mucho. Pórtense juiciosos.
Chao, pues.